Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. Evangelina Zuluaga, agente de seguros, educador y asesor financiero. Llámanos al 818-205-5144 en Los Ángeles, Estados Unidos. La atención es individual o corporativa. Separa tu cita. Ingeniera Pilar Correa, asesor financiero y coach de alto rendimiento. Llámanos al 747-295-4273, California, Estados Unidos. Atención individual o corporativa. Separa tu cita. Agradecimientos cordiales a nuestra amiga Emma Molina por su apoyo incondicional al proyecto formativo con enfoque virtual y con enfoque católico. También hacemos extensivo nuestro agradecimiento cordial a todos nuestros auspiciantes, colaboradores y seguidores. Librería Jesús el Buen Pastor, Luis Velezaca, Emma Molina, Pilar Correa, Mónica Martínez, Evangelina Zuluaga. Gracias a todos ustedes y a todos quienes siguen a nuestro canal. Sí, buenas noches, padre. Muy buenas noches, qué gusto. Aquí andamos tratando de compartir algo. En este momento ya parece que hicieron oración. ¿Y dónde está la...? Adelante, Juanito. Vamos a hacerla, padre, porque se cortó. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adelante, Padre, la sal es suya. Gracias por acompañar. Muy bien, pues muy buenas noches a todos, mis hermanos de allá de Guayaquil, qué gusto. Empiezo por agradecerles la oportunidad de comunicarme con ustedes y compartir con mucho gusto este momento hablando de la encíclica Rerum Novarum, como ustedes me lo pidieron, acentuando algunos de los temas o puntos claves de dicha encíclica. Y desde luego, recordemos que Ya usted no le mueve nada. La Rerum Novarum es encíclica promovida, divulgada, en parte escrita por el Papa León XIII, allá en aquel 15 de mayo de 1891. Esta encíclica, desde luego, pues reacciona ante la situación tan llena de problemas que estaba padeciendo el mundo, sobre todo a raíz de aquella naciente revolución industrial que pues trajo muchos problemas y cambios sociales en la cuestión económica también, y estaba respondiendo a dicha problemática la aportación de Carlos Marx, socialista, que no quería para nada
la cuestión del sistema capitalista que era, según se decía y como lo decía Marx, estaba causando precisamente los problemas de pobreza y de opresión, de injusticia, toda la cuestión. Pues sí se la hablo. Sígale. Ahí en la primera, espero que estén viendo las diapositivas, y en esta primera que les estoy ofreciendo, que le titulamos Postulados de la Rerum Novarum del Papa León XIII, comenzamos compartiendo parte del número 37 de dicha encíclica, donde se lee lo siguiente: ni la justicia ni el bien común permiten que los ricos opriman a los pobres, ni que los pobres confundan la justicia con la envidia. Entonces pone, digamos, podríamos decir, en paz tanto a aquellas personas que son dueñas del capital y de los medios de producción, que manipulan, que esclavizan, que engañan, que incluso que extorsionan, pero por otra parte también habla a la gente pobre, a los trabajadores, principalmente a los obreros, para que de ninguna manera respondan con envidia a aquel maltrato y aquel gran problema social. ¿Qué significa, estimados hermanos, hablar hoy de justicia social en un mundo donde el trabajo sigue siendo causa de exclusión y no siempre de respeto a la dignidad de la persona humana? Gran influencia de la Rerum Novarum. A 134 años de haberse promulgado la encíclica Rerum Novarum, el nuevo Papa, al iniciar su pontificado, reveló que eligió el nombre de León XIV porque el Papa León XIII, con la encíclica Rerum Novarum, había afrontado la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial que provocó grandes cambios económicos y sociales. Eso nos da, desde luego, la grande esperanza de que el Papa León XIV, apoyado y entusiasmado por la herencia de sus predecesores, agarrándose desde León XIII, preocupados por la cuestión social, que su pontificado se distinga precisamente por esa gran preocupación que siempre ha tenido la Iglesia de atender las causas que más aquejan a la gente, y no solamente al mundo cristiano, sino al mundo en general. El Papa León XIV tiene una grande carga histórica y simbólica. Los papas con este nombre son recordados por su liderazgo y su defensa de la Iglesia en tiempos difíciles, especialmente hablándole de León XIII. León XIV busca asociar su pontificado con esa tradición de fortaleza, de renovación y de guía espiritual. Es decir, hay que tomar en cuenta que los papas, desde la fe, desde la vida espiritual, desde el Evangelio, aportan de parte de la Iglesia su granito de arena, podríamos decir, para mejorar las situaciones que aquejan con muchos serios problemas a la humanidad. Acuérdense de aquel gran primer papa llamado el primer papa que se llamó León I, que también es conocido como León Magno, enfrentándose a toda aquella invasión, y que bendito sea Dios que logró pacificar en aquel momento el problema de la invasión de los llamados bárbaros. No le muevo. Nada. Dígale que le cambie.
¿Cambiamos? Hermana Reina, por favor, apague el audio. Sí, gracias. Ay, perdón, no me di cuenta. A ver. Siguiente diapositiva. Ahí está. A partir de esta encíclica Rerum Novarum, el Papa León XIII, el magisterio mismo, hermanos, enseña sobre estas materias, entre otros, la dignidad de la persona humana, la cuestión de la familia, la sociedad en sí, el mundo del trabajo, la justicia en las relaciones económicas. Y al conjunto de estas enseñanzas le llamamos doctrina social de la Iglesia. Ya encontramos un cuerpo de doctrina de enseñanza en materia social muy estructurado, ya sistematizado, y decimos esto porque desde su fundación la Iglesia está preocupada por el bien común, promueve la solidaridad y la subsidiariedad, es decir, el Evangelio el Evangelio es, digamos, la pauta a seguir para atender los problemas sociales, sean económicos, políticos, culturales, religiosos, etcétera. Y a lo largo de toda la historia vamos a encontrar que esas enseñanzas que hoy tomamos y que las iluminamos por la realidad, las iluminamos con estos puntos doctrinales. Vamos a encontrar que enraiza toda esta preocupación que es de Dios desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia, el magisterio, los grandes teólogos, toda la historia de la Iglesia tiene esa característica de atender el renglón social, que es nada menos que es el aterrizaje de la enseñanza fundamental de la Iglesia. La pastoral social, ustedes saben, es una de las tres vertientes más importantes o fundamentales de la pastoral que le llamamos de conjunto de la Iglesia. La doctrina social quiere aterrizar en la vida diaria, en la realidad que cada pueblo, que grupo humano está llevando a cabo, realizando, lo que se le predica, la cuestión profética, lo que le celebra con mucho entusiasmo, con música, cantos, etcétera, que es la pastoral litúrgica. Y sabemos que todo esto tiene sentido, la profecía, el anuncio de la palabra santa y celebrarla con mucho entusiasmo, con alegría, con fiesta en la liturgia, va a tener que dar razón de que de la justicia y de todos los valores que promueve el Evangelio, pero aterrizados, inculturando el Evangelio en la realidad de cada pueblo, de cada comunidad. La siguiente diapositiva. Josefina, apague su micrófono, por favor. ¿La visión? No, sí, porque no. Es que ahí los tienes. Acá está. Continuamos. La doctrina social de la Iglesia. También es esto bien importante que siempre lo tomemos en cuenta los católicos. Es parte esencial de la evangelización. Esta idea la recalcó mucho su santidad San Juan Pablo II, sobre todo cuando se avecinaba el tercer milenio, en aquel famoso novenario de años para preparar el año 2000. Insistió mucho el Papa que por ningún motivo se dejara
la doctrina social de la iglesia porque es parte, y es que así lo estamos diciendo, pues, no hay auténtica, completa evangelización si no aterrizamos el evangelio en la cuestión social. La doctrina social de la iglesia es parte de la teología católica y especialmente de la teología moral. La doctrina social de la iglesia ofrece principios de reflexión, criterios de juicio y directrices para la acción. Y esos principios se fundamentan en la esencia natural misma del ser humano, pero también en lo que enseña Jesucristo en el Evangelio y en general en la Biblia, que encontramos siempre toda una serie de recomendaciones, de propuestas, de invitaciones de parte del Señor, de parte de nuestro Padre Dios. La siguiente. Aquí les presento unas pocas de las ideas que nos ofrece la Rerum Novarum. Y aunque pues estamos a 134 años de haber sido promulgada en un contexto muy concreto de una Europa muy llena de crisis, eh, hoy sigue teniendo una grande influencia todas estas ideas, porque pues son ideas que parten de la naturaleza humana, tratando de ayudar a mejorar situaciones problemáticas del ser humano y en ese sentido, pues pasarán más de 1000 años, como decimos, y las ideas que tenemos, que están contenidas allí en la Rerum Novarum van a seguir siendo comentadas, van a seguir iluminando desde la fe, desde el Evangelio, desde el cristianismo, las diferentes realidades que vive la humanidad. Así pues, la doctrina ¿de dónde agarra este criterio? De la Sagrada Escritura, ubicándose en el libro del Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, donde se nos dice que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y con esa alta dignidad es también cuidado por el Señor, porque aun después de haber sido el ser humano, digamos, descuidado e irresponsable en una relación muy bonita que tenía con Dios, Dios no lo dejó, no lo abandonó a su suerte, sino que le prometió allá en el mismo principio de la humanidad, que un día, llegado el tiempo, lo salvaría, lo liberaría de aquel trastorno que el mismo ser humano se provocó desobedeciendo la ley de Dios. Así pues, también su grande dignidad, el Señor se la da, valorándolo como Él sabe, hasta derramar la sangre del Salvador muriendo en la cruz. De tal manera que a veces cuando nos preguntan o alguien se pregunta cuál es el valor del ser humano, con toda propiedad debemos de decir, el ser humano vale lo que vale la sangre de Cristo, porque Cristo derramó su sangre por la salvación de todos los seres humanos. Bien, eh, esta encíclica de la Rerum Novarum apareció, como hemos venido diciendo, en el siglo XIX, ante una Europa que vivía fuertes tensiones sociales. Por ejemplo, por un lado, el capitalismo liberal había generado una enorme brecha entre pobres y ricos. La aparición de las máquinas
había desplazado a muchísimos, a innumerables obreros, porque ya la máquina hacía lo que muchas manos, miles de manos, estaban haciendo. Por consiguiente, el obrero tenía grandes problemas para poder encontrar un trabajo digno y muchas veces, cantidad de veces, tenía que aceptar un trabajo donde le pagaran por su trabajo una miseria, de tal manera que, pues si no lo, no lo aceptaba porque pues era injusta la paga, era peor para los obreros porque cientos de obreros también estaban haciendo fila para lograr conseguir aquel trabajo. La desocupación fue tremenda y por lo tanto la generación de pobreza podemos imaginárnosla. Por otro lado surgía en contra del capitalismo, del liberalismo capitalista, el socialismo, sobre todo apuntalado por Carlos Marx y Federico Engels. Este marxismo era una reacción a las injusticias del sistema capitalista. Digamos como reacción, pues obvio, aceptado. Lamentablemente la solución que ofrecía no era la correcta, además se movía con muchas falsedades. Las condiciones de los obreros eran muy duras, largas jornadas, salarios bajos, viviendas precarias y falta de derechos, ausencia de derechos laborales. La situación aquí en México, por ejemplo, era tal que los obreros, los campesinos sobre todo, pues prácticamente vivían a expensas de lo que la llamaba el hacendado. Prácticamente esclavizados en una auténtica esclavitud, donde jamás iban a poder liberarse de las deudas que tenían con sus hacendados, con sus patrones. En este contexto y en otros asuntos, en otras, digamos, situaciones, la Rerum Novarum surge como una alternativa desde el cristianismo. Por eso le dice no al liberalismo capitalista, pero también le dice no al socialismo revolucionario o al socialismo marxista. Adelante. Decíamos pues que uno de los postulados o puntos claves de la encíclica es la defensa de la dignidad de la persona humana, ¿verdad? La que sigue habla también de la dignidad del trabajo. Y esta idea es bastante importante tomarla siempre en cuenta. El trabajo, por ningún motivo, es una simple mercancía ni tampoco una carga impuesta. El trabajo es algo que debe dignificar siempre al hombre, al ser humano, al trabajador. Porque el trabajo es una expresión natural del ser humano que busca desarrollo personal y también el desarrollo comunitario, busca el bien común. El trabajo por ningún motivo degrada al ser humano, al contrario lo dignifica. El trabajo debe estar ordenado a la justicia y al respeto de la persona. Hubo un tiempo en que incluso dentro del catolicismo se manejaba que el trabajo era castigo a la desobediencia de Adán. Y entonces toda la generación y generaciones veníamos arrastrando esa carga, un castigo. Y ciertamente pues así se manejó muchísimas veces durante un gran periodo de la historia humana o con la presencia de Jesucristo.
en el mundo, Dios hecho hombre, en la persona de Jesús de Nazaret, viene a darle al trabajo su grande y alta dignidad. Es motivo de superación, de perfección, es motivo de santificación para el ser humano. El Señor Jesús nos enseñó, pues, la dignidad del trabajo, haciendo trabajo con sus propias manos, que por otra parte, y aquí un cierto comentario, muchas veces hay en un sector alta, digamos, bastante extenso en el cristianismo, es ubicar a nuestro Señor Jesucristo sumido en una gran pobreza, y yo les doy mi punto de vista. Jesucristo, San José, la Sagrada Familia, vivió de una manera que podíamos ubicar dentro de la clase media. Eso lo digo yo. Esa es mi percepción y esa es digamos, mi manera de pensar en torno a la Sagrada Familia. Porque San José era un artesano. Jesucristo fue un artesano, un carpintero. Y yo no me imagino a Jesucristo o a San José siendo irresponsable, siempre quedando mal con sus clientes, diciendo una cosa y haciendo otra. Yo no para nada me imagino a Jesucristo cobrando injustamente un trabajo. No me imagino a Jesucristo como un carpintero mal hecho, sino que de sus manos salía algo bonito, algo bien hecho. Con todas estas características, ¿no creen que entonces el trabajo del Señor era requerido, era buscado, tenía de qué vivir y por lo tanto no estaba sumido en la extrema pobreza como a veces queremos terminar, ¿verdad? Bien, lo importante, ¿no? Y hay muchas cosas que digamos, eh, ah, promuevo para entender que Jesucristo escogió ser pobre para enriquecernos con su pobreza, para que entendiéramos que la cuestión dinero tiene que ponerse en su lugar y no como prioridad, para decirnos que desde la sencillez, desde la responsabilidad, desde el acercamiento, desde el hacer bien las cosas, es de donde el ser humano puede rescatar su dignidad como ser humano. El trabajo humano entonces no puede considerarse como un instrumento de producción, ¿verdad? Como lo hacen entender los que tienen el capital y los medios de producción. No debe de considerarse como un instrumento para producir. Por lo tanto, se debe de respetar el tiempo y los derechos que protejan al trabajador. Por ejemplo, una jornada laboral digna, de tiempo concreto, sin excusas que afecten la salud o la vida familiar. De tal manera que el trabajo el ser humano debe de ser muy consciente de que sus fuerzas se pueden acabar en cualquier momento y por lo tanto no debe de excederse en el trabajo, debe darle espacio al descanso. Otro de los grandes, digamos, propuestas, ideas de la Rerum Novarum es la oportunidad y el derecho que tiene el trabajador a formar, digamos, sindicatos, asociarse para que... O no se le escucha.
Y Roberto, por favor, cierra tu micrófono, Roberto. Padre Ángel, se le cerró el micrófono de Julio. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Ya estaba? Sí, sí, se escucha bien. Decía que el trabajo debe construir una sociedad justa, promoviendo la equidad y superando la explotación, construyendo relaciones más humanas basados en la solidaridad y el bien común. Tanto la solidaridad como el bien común son principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Son principios y que deben de convertirse en virtudes. Y todos tenemos esa capacidad, que a fin de cuentas es ayudar, tender la mano, tener un gran espíritu de servicio, ser de verdad hermanos, hijos de un mismo Padre que quiere vernos siempre, digamos, preocupados unos por otros, haciéndonos bien unos a otros. La Rerum Novarum León XIII, con esta encíclica y otras encíclicas también muy interesantes, escribió mucho León XIII, reacciona, y es que así se lo pedía ya más el mismo ambiente de incertidumbre, de crisis social, reacciona ante el marxismo y su visión de la sociedad. Ciertamente Marx y Federico Engels ofrecían un análisis de la realidad acertado. Efectivamente había pobreza, efectivamente habría injusticia de parte del liberalismo capitalista. Efectivamente les pagaban lo que les daba la gana y eso lo sumía más todavía en la pobreza. Carlos Marx reacciona ante la realidad definitivamente, pero criticando al sistema capitalista, rechazándolo pues, promueve la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, diciendo que la lucha de clases es el motor de la historia, diciendo que esa lucha es necesaria para quitarse el peso de la esclavitud de parte de los patrones. Si es necesario llegar a la violencia, pues la violencia hay que hacerla. Si llegamos al derramamiento de sangre en esta lucha, la justifica Carlos Marx. Por otra parte, Carlos Marx con su doctrina quiere abolir la propiedad privada y la instauración de una sociedad sin clases a través de una revolución obrera. Todo a través de la violencia, todo a través de el arrebatar lo que supuestamente a mí me habían arrebatado. He aquí entonces en esta lámina, mis hermanos, las diferencias que hay entre el Rerum Novarum y el marxismo. Allí lo tienen. ¿Qué dice el Rerum Novarum? Defiende la propiedad privada, siempre y cuando la propiedad privada no se meta en también generar injusticias. Aquí el que tiene algo que es un derecho de todos, debe siempre considerar que no es el dueño propiamente de lo que tiene, sino que es el administrador que ha sido elegido por Dios para que goce, usufructe esa propiedad, pero que toda la vida entienda que la propiedad privada tiene una hipoteca social, es decir, como administrador debe estar dispuesto a compartir lo que tiene, pero también lo que sabe y lo que es.
promueve el diálogo y la colaboración social. La Rerum Novarum propone reformas sociales y económicas. Eran necesarias las reformas, pero no en una forma arbitraria y menos sin fundamento real. La Rerum Novarum tiene fundamento cristiano, ética cristiana, fundamento moral. También la Rerum Novarum rechaza la violencia como método de cambio. ¿Quién no ha tenido, entre más años tenemos acá en la tierra, también tenemos la experiencia de que por la violencia no se va a conseguir un cambio sano? La violencia siempre engendrará violencia. ¿Cómo me acuerdo en esta parte siempre de Mahatma Gandhi, que escogió para, digamos, liberar, darle la independencia a su país a través de la no violencia, a través de la promoción de la paz? En contraposición, ¿qué ofrece el marxismo? Abolición de la propiedad privada. Todo tiene que ser propiedad del Estado. El Estado es que tiene que proteger y hacerse, digamos, el regente de todas las propiedades. Promueve, como estamos diciendo, la lucha de clases, hermanos. Propone una revolución para cambiar el sistema capitalista. Tiene fundamento materialista y ateo. Justifica la violencia. La lucha de clases es el motor de la historia. De manera que la Rerum Novarum tiene como armas para lograr el cambio la caridad, el amor, la paz, la no violencia. ¿Qué arma nos ofrece el marxismo? Parte del odio, del resentimiento, de eliminar a los que a mí me han fastidiado, a los que se han aprovechado de mí, robándome y esclavizándome. ¿Ven cómo entonces no es posible amalgamar o combinar el marxismo con el cristianismo? Mientras el cristianismo parte del amor, y eso es lo que el Señor nos pide, ama a tus enemigos incluso. El marxismo nos dice absolutamente lo contrario. No le creas a esos que te tienen maniatado. Al contrario, quiébrales la cabeza. Ponles el pie en el pescuezo a ellos, porque primero te han esclavizado a ti. Es decir, ódialos. No los tomes en cuenta, y si los tomas en cuenta es para reclamarles y vengarte de ellos. Pues a ver, ustedes comparen, mis hermanos. No es posible caminar por las propuestas del socialismo comunista. ¿Cómo tenemos que tener cuidado los cristianos, los latinoamericanos, porque el socialismo izquierdista recalcitrante nos tiene a todos los países en la mira? Aquí es donde el catolicismo el cristianismo en general, tiene que reaccionar, despertar y tiene que actuar. Es el momento, pues, de que tenemos que ponernos más al pendiente y ayudarnos unos a otros, estemos donde estemos. Su servidor acá en Norteamérica, en México, ustedes allá en el Cono Sur, pero todos nos podemos dar la mano, y benditas sean las redes sociales que ahora nos ayudan a encontrarnos con más facilidad, a intercambiar ideas, a intercambiar propuestas para cambiar esta situación tan seria y tan preocupante.
Que Dios nos ampare y no permita que nos durmamos y que demos pie a que el comunismo se apiade de nuestros países, de nuestras comunidades. Esa es toda la intención que traen. Por eso esos foros de San Pablo, por eso esos foros también repetidos acá en Puebla, México, tienen todo un programa de que el marxismo socialista, comunista, se apodere de todos los pueblos, de todas las conciencias. El cristianismo tiene que trabajar muy fuerte, muy duro, en todas las trincheras que pueda hacerlo. Siguiente lámina. Así pues, la solución del socialismo es falsa, dice la Novaron, porque al intentar apoderarse de toda propiedad y someterla al control del Estado, distorsiona las funciones del Estado y siembra confusión en la comunidad. Y bueno, pues para estarnos haciendo que nos peleemos unos a otros, pues no podemos así vivir en armonía, en paz, no podemos ser solidarios, no podemos, digamos, preocuparnos por la suerte de los demás. Cada quien para su santo, cada quien, digamos, tratando de conservar lo suyo. No es esa la solución buena que nos puede llevar a mejor socialidad, a una mejor convivencia. Adelante. El socialismo, mis hermanos, genera discordia. Allí en el número 15 de la Rerum Novarum justifica el por qué el socialismo genera discordia. Porque se abriría la puerta a la envidia y a la discordia. Las mismas fuentes de la riqueza se agotarían. Nosotros lo estamos viviendo actualmente, ¿verdad? El sistema los sistemas, los regímenes de gobierno en todos estos países donde se ha, digamos, abierto cancha el liberal, ¿cómo se llama? Perdón, la izquierda, pues, el socialismo, lo primero que hacen es enfrentar a las diferentes clases de la sociedad, a provocar envidia de los que no tienen contra los que tienen. Y con con esos programas de bienestar, de dar y dar y dar a cambio de nada, pues es obvio que la riqueza se va a agotar un día y ya después ya nada tienen que repartir, ¿verdad? Es muy preocupante y poner atención a lo que desde hace cientos de años está proponiendo nuestra iglesia, nuestro evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Siguiente. Ni la justicia ni el bien común permiten que un individuo se apodere de lo ajeno, ni con el superficial pretexto de la igualdad se apodere violentamente de los bienes ajenos. Esto es evangelio, mis hermanos. No a las injusticias. Todos tratemos de respetarnos, todos tratemos de no ser violentos, todos tratemos de hacer lo posible por no apoderarnos, no envidiar,
no anhelar, desear los bienes ajenos. Es uno de los mandamientos de la ley de Dios, no olvidemos. La imagen que ustedes ven, pues es muy pues nos llama mucho la atención, ¿verdad? Es muy elocuente, ¿verdad? Una sola persona con todo, mientras otros están esperando sin nada para comer. Eso debemos de evitarlo. ¿Y cómo se debe, entre otras cosas? Compartiendo, mis hermanos, compartiendo desde nuestra pobreza, ¿verdad? A ver, ¿qué sigue? El Papa León también es muy elocuente la imagen que tienen ahí, miren. El Papa León XIII aboga por las reformas que defiendan la propiedad privada, la libertad individual, la dignidad humana como fundamentos de una sociedad justa. Dice el Papa en el número 46 de este documento que estamos comentando, la ley, por lo tanto, debe favorecer la propiedad y debe de inducir al mayor número de personas a convertirse en propietarios. Fíjense qué distinta a la propuesta del marxismo. Nadie debe de tener nada. Todo debe de ser controlado por el Estado. De tal manera que el Estado es el único que va a decir cuánto necesitas y cuánto vas a tener, igualito a todos. Una cosa es la equidad y otra cosa es el tasar por igual a todos las diferencias mismas de los demás. Adelante. ¿Cuál es el papel del Estado? Que es otro de los temas que aborda la encíclica. El Estado tiene el deber de defender la justicia y proteger los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo de los más pobres y vulnerables, de los más desprotegidos, de los que menos tienen la capacidad para defenderse por sí solos. El número 36 de la encíclica dice que siempre que el interés general o el interés de una clase en particular sufra o se vea, ahí no dice, en vez de, o se vea amenazado por un daño que no pueda ser satisfecho o evitado, la autoridad pública debe intervenir para remediarlo. La autoridad debe de intervenir para remediarlo. Su trabajo es luchar por el bien común. Adelante. El Estado debe garantizar salarios justos. Salario justo no debe de confundirse o equipararse al concepto de salario mínimo. No. Salario justo que alcance para toda la familia y tener una vida de calidad. Y si el salario debería de incluso alcanzar para el ahorro. Y claro, bueno, ahí entramos en otra problemática que primero tenemos que ser educados en saber ahorrar, ¿verdad? Bien, el Estado debe regular las horas de trabajo. Desde entonces se ha buscado que sean 8 las horas de trabajo al día. Pero atención, las mujeres deben de tener otro tipo de trabajo. Deben de ser consideradas en que no les exijan trabajos que los varones con mayor fuerza deben ocupar o deben realizar. También, también deben de preocuparse el Estado por prohibir el trabajo de los niños. Los niños tienen que estar, digamos, en la escuela, instruyéndose, preparándose
para ser mejores personas, mejores ciudadanos, para un día también ellos, madurando, se ocupen de ayudar a los demás. Entonces, el papel del Estado es luchar por el bien común, sin distinción de personas, sin favoritismos, siempre en la igualdad esencial. Y por su parte, la Iglesia tiene también su papel, dice el Papa León XIII. El Papa dice en Rerum Novarum que hay que defender la autoridad moral de la Iglesia. Y allí se pone muy fuerte y con toda claridad, defiende lo que de repente el Estado le quería robar y digamos, pues no reconocer a la Iglesia. La Iglesia tiene autoridad moral para promover la justicia en la vida pública, fomentar la caridad, apoyar a las organizaciones que ayudan a los necesitados. Nada de que tu iglesia, métete, arrincónate en el templo y allí haz tus ritos de religión, pero no te metas en la cuestión social. Eso no es para ti. No descomponga las cosas. Qué triste concepto y qué equivocado concepto tienen los no católicos, los socialistas, los izquierdistas, los ateos. ¿Por qué? Digo esto porque la Iglesia es una institución cuya misión es ayudar a la gente, acompañar al pueblo, pero no solamente en sus necesidades, en sus caminos aquí en la tierra, no, para que transite estos caminos, pero rumbo a la patria celestial. Más allá de ser nada más filantrópica la iglesia busca no solo hacerle el bien material o cultural al ser humano, busca la salvación. Esta es la grande diferencia del trabajo de iglesia. Ayudar en sus necesidades materiales, pero sobre todo encaminar esa solución de problemas sociales hacia la patria celestial, hacia alcanzar la liberación final, hacia alcanzar el cielo, la visión beatífica, el alcanzar un día a estar en la casa del Padre, viéndolo cara a cara y gozar de la eternidad en la felicidad eterna. La Iglesia, y todos lo sabemos, mis hermanos, a lo largo de toda su historia ha tenido cuidado de los pobres. Se dice que incluso en el colegio apostólico, en aquellos 12 apóstoles que escogió nuestro Señor Jesucristo, a uno le dio el encargo de ser el tesorero, el que manejaba la bolsa, a Judas, y entre otros rubros de encomiendas tenía el que guardaba los dineros del grupo para darle algo a los pobres, ¿verdad? La Iglesia siempre cuestiona a quienes quieren sustituir las obras de caridad basadas en la fe por sistemas estatales de bienestar. No permitamos que siga adelante todo este programa de, digamos, engañar y marear a la gente con dádivas de parte del gobierno que nada tienen que ver con solucionar su problemática de pobreza, de carencia de muchas cosas. Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Vamos entonces a buscar siempre la forma, mis hermanos, de que nuestras acciones siempre estén apoyadas desde la fe y con un afán de manifestar amor a los demás. Que las obras que hagamos sociales sean por amor a nuestros hermanos, obedeciendo así
a nuestro Padre que es bueno y cariñoso y que nos está siempre insistiendo, preocúpate por tu hermano, dale la mano a tu hermano, ayúdalo en todo lo que necesite, ¿verdad? La caridad por encima de todo, mis hermanos, y cuando la caridad y la fe nos lleve a trabajar en la cuestión social, estaremos precisamente en el camino recto, en el camino justo, porque a donde realmente Dios quiere que hagamos. Todo por amor a Cristo que se revela en el hermano. Sí, señorita Gloria, claro que sí. Bien, pues entonces como que vamos concluyendo, mis hermanos. He aquí algunos datos, pues, que tiene la Rerum Novarum, pues quedamos, digamos, invitados a leerla poco a poco, pero íntegra, que ustedes le sacarán muchas otras cosas interesantes para el bien de nuestras comunidades. Insisto en la cuestión caridad, porque es desde la caridad desde donde nosotros podemos siempre animarnos a hacer el bien. Comenta Santa Teresa de Calcuta, para, digamos, mostrarnos lo que debe ser la caridad, es decir, el dar desde nuestra misma limitación, desde nuestra misma pobreza, de nuestras propias carencias, dar, 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 para que también el Señor nos dé, den y se les dará, dice el Señor Jesús. Entre otras cosas, la Madre Teresa de Calcuta comenta que un día le llegaron unas personas, dos señoras, ahí al convento de Calcuta, y pues diciéndole, Madre, fíjese que pues quisiéramos que fuera a darse una vuelta allá a tal parte, porque allí está una señora con tres niños que pues tiene 2 semanas que es viuda, se quedó completamente sin nada, no tiene familiares, no tiene apoyos por ningún lado, y pues los niños son los que están sufriendo hambre, claro, ella también, pero pues a nosotros nos preocupan también los niños, o más los niños que la propia señora. Teresa de Calcuta dice, voy para allá, voy detrás de ustedes. Se echó al carro un costal de arroz de unos 40 kilos y llega al domicilio, tocan a la puerta, las señoras se retiran y efectivamente la señora de la que estaba hablando le abre y le dice, mujer, he venido a visitarte. ¿Puedo pasar? Sí, madre, entre. ¿Y dónde están tus niños? Allá están, mire. Ahí los niños todos ya famélicos, delgados, también desaseados, pues, los mocos allí escurriéndoles. Y si hay mujer, cuida a estos niños. Mira, te traigo de parte de Dios que te manda este costalito para que pues tengas algo de comer en estos algunos días siquiera. Ya luego vemos a ver cómo seguimos ayudándote. Muchas gracias, hermana. Y dice el Madre Teresa en su escrito, mientras yo agarré unos trapos por ahí limpios y les empecé a quitar todo el cochambre que traían en la carita, a limpiarle sus narices y toda la cuestión, se me desapareció la señora. De tal manera que se me tardó un poco y le dice, ¿dónde está tu madre? Pues no sabemos. Ay, hombre, yo tengo que ir, me vengo deprisa. Por fin apareció la señora. ¿Dónde andabas, mujer? Y la va viendo con la mitad del saco de arroz que le había llevado. Dije, es que fui aquí al lado con la vecina que también no tiene que comer y le fui a compartir un poco del arroz que usted me trajo. Concluye la Madre Teresa. Eso es la caridad. Eso es la caridad. Compartir desde tu necesidad, desde tu pobreza. Eso es el auténtico amor. Hermanos, pues más o menos por ahí es por donde tenemos que ir
enfocar nuestras baterías, hacer todo lo posible por hacer algo, algo, y ya verán que el mundo con un granito de arena que nosotros aportemos va a mejorar. Bien, pues hermanos, no sé si tengan algún comentario. Quien quiera, levante su manita o abra su micrófono y pide la palabra. Buenas noches, Padre Ángel. Aquí hay unas preguntas. Le agradecemos primero la participación y este conocimiento que está impartiendo esta noche. El señor John Arias pregunta en el chat, dice, no entiendo, dice, ¿cuál es el sistema? Y así ¿Sí? el socialismo y el marxismo y el comunismo son malos y son mal empleados. ¿Cuál sería el sistema ideal? Hace un ratito lo indicó. Sí, desde luego la encíclica nos recomienda que por el lado de la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, caminemos los cristianos, ciertamente reconociendo algunos aspectos positivos que tiene tanto el sistema capitalista como el sistema socialista marxista. Rescatemos lo bueno porque hay algo bueno por ahí. Por ejemplo, yo veo bien enfocado el análisis de la realidad. Decía, efectivamente, el marxismo nos dice lo que padece el trabajador y lo malo que hace el capitalista. Eso es, el análisis está bien. La solución es lo que no podemos, digamos, aceptar, porque esa solución que ofrece, más que ayudar, estorba, ofende y nos lleva a peores cosas. ¿Cuál es la solución que, digamos, la alternativa que ofrece la encíclica? Por el lado de los valores, mis hermanos. Vamos a rescatar, primero, que todo mundo respete al otro y que desde ese respeto alcance a ver la necesidad de su hermano y ayudarle en la forma como pueda. El Señor Jesucristo nos dice, no violencia, no querer arrebatar o robar a los demás. Ayude incluso al que no comulga con usted, a su enemigo, y yo le voy a dar recompensa. Den y se les dará. Toquen y abran, y se les va a abrir. Llamen y se les va a abrir. Entonces, la solución es, digamos, dejarnos llevar por los valores que el Evangelio nos invita a seguir. Aquello que de alguna manera fastidia y ofende la dignidad de la persona, no podemos aceptarla como solución para vivir como hermanos. Dios quiere que vivamos como hermanos, ayudándonos, ¿verdad? Entonces, y creo que la respuesta es, resumo, aceptando o descubriendo lo positivo que tiene tanto el capitalismo como lo tiene también el socialismo, apoyar, digamos, rescatarlo y ponerles el ingrediente del evangelio. Vamos a iluminar la problemática con lo que Jesucristo nos propone que hagamos, ¿verdad? La paciencia, la prudencia, el perdón, el acompañamiento, la cercanía, el ponernos en los zapatos del otro,
Esa va a ser, digamos, la alternativa para no pelearnos. Porque el marxismo dice peleense y destrócense. Y el que gane, allí va a quedar. No, no es la solución. La violencia engendra violencia. La paz va a engendrar paz, definitivamente, ¿no? Es malo tener propiedad. No, al contrario, hay que promover que cada quien tenga algo, porque todos los bienes Dios los creó para todos, pero que nadie envidie a los demás, que nadie se proponga también acaparar así de una manera, digamos, avara, ¿no? Lo justo, lo digno, lo necesario. Por ahí va digamos, la respuesta, ¿eh? Muchas gracias, padre. Vamos a dar paso a Javier Iturralde para la siguiente pregunta. Lo más concreto posible. Muchas gracias. Adelante, Sí, Javier. sí, padre, ¿cómo está? Bien, Padre, efectivamente, lo que usted dice ahorita parece que es lo más difícil de encontrar, el punto de equilibrio entre los dos grandes sistemas que existen, ¿verdad? gracias. Porque si bien es cierto, el socialismo tiene muchas cosas negativas, como ha mencionado, y sobre todo el ateísmo también, ¿no? El capitalismo, pues también tiene bastantes injusticias. ¿Y Sí, por qué, digamos, no se critica también al capitalismo salvaje, que le llaman a veces, cuando extremadamente comete atentados contra la dignidad humana, contra la justicia social? Estas figuras que mostraba ahí usted, el acaparamiento de la riqueza en pocas manos, la abundancia de pobreza, la extrema diferencia entre clases sociales, ¿no? Que todo eso pues surge ese clamor de injusticia en la gente, y por eso es que la gente también se levanta y se cansa de todo esto. Entonces, parece que el capitalismo lo que más le gusta, claro, y lo que mejor se ve es lo de la propiedad privada, pero sí. no hablan de los atentados contra la dignidad, las injusticias, la explotación en el trabajo, la explotación, las formas de esclavitud moderna que hay del trabajo ahora. Entonces, todo eso, ¿qué hacer? ¿Por qué no se critica también, así como el socialismo, se critica también al capitalismo? ¿Y cómo hallar ese punto de equilibrio que es el cristianismo, la doctrina social de la iglesia, lo que propone, ¿no? Esa es como la tarea principal, creo yo. Sí, Eso. efectivamente, Javier, todas las encíclicas de Rerum Novarum, el mismo Evangelio, los padres de la iglesia, cómo insistieron en que los ricos entendieran que eran administradores y no dueños absolutos de los bienes. Ahora todas las encíclicas, desde Rerum Novarum hasta Laudato Si, por ejemplo, de las encíclicas del Papa Francisco de feliz memoria, le ponen al capitalismo en su lugar, reconocen la necesidad de que alguien tenga, digamos, la iniciativa digamos, en los medios de producción, etcétera, pero la justicia es digamos, el caballito de batalla en lo que todo el mundo batalla. Y, pero a ver, fíjate nada más una cosa, que al final de cuentas, el socialismo cae también en la acaparada de las cosas. No hay, digamos, camino para allá. Si nosotros nos fijamos en la forma como vive, por ejemplo, los líderes cubanos, los castritas, pues ellos no batallan. Ellos tienen sus buenos dineros en el extranjero. Ellos tienen sus buenos bienes.
son capitalistas. Si nos fijamos digamos, en las autoridades venezolanas, si nos fijamos en las autoridades mexicanas, muy de izquierda, pero acaparando bienes a lo bestia, podría decir. No, digamos, allí en ese sentido no hay diferencia en la avaricia de poseer nomás por poseer, de tener por tener y a seguir explotando, a seguir manipulando. ¿Qué dice la iglesia en esto? Hay que despertar, hay que poner todo lo que podamos hacer para frenar lo más que podamos esta avaricia, esta avidez de tener, de poseer, que a veces ya no tienen ni dónde esconder lo que tienen, ¿verdad? Pero sí, Javier, sí se le atiza también fuertemente al capitalismo también, eh, pero sí, pues sobresale pues el asunto de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Muy peleados los socialistas con los capitalistas, pero son los capitalistas los que siguen, digamos, apoyándolos para que sigan haciendo cosas, pero surtiéndolos, pues, para que tengan y tengan y tengan. A Carlos Marx le pasó lo mismo. Él no tenía dinero, pero su amigo Engels era dueño de fábricas, era un industrial muy sobresaliente. Él era el que pagaba todo, a costa del que sí tiene, pues como que las ideas van por ningún lado. ¿Cómo ves, Javier? Adelante. Muchas gracias, Javier. Algo, Julio Blanco, siga con su siguiente pregunta. A ver, Julio, adelante. Abre tu micrófono. Gracias, perdón. Tuve dificultad aquí para abrir el micrófono. Sí, es muy complejo este tema de los sistemas, ¿no? Los Sí, sistemas políticos creados por el hombre que no traen esta base que usted mencionaba, que es la base moral, ¿no? ajá, Y que creo que es como católico la que nos debe conducir en primera mano. Entonces, al comentario que hacía el compañero anterior, yo me presento, soy Julio, soy de Tijuana, de México, y nací aquí en esta ciudad que está justo frontera con Estados Unidos. Entonces, de primera mano conozco el sistema capitalista de primer mundo que lo lidera Estados Unidos desde siempre, ¿no? Y hay algo muy interesante que siempre llama la atención y es un adoctrinamiento tanto de un lado como del otro, ¿no? De ideologías. Y es muy común encontrar, por ejemplo, aquí mismo en México, que estamos pegaditos a Estados Unidos, que la gente que está al centro y al sur de México le meten en la cabeza un odio por el imperialismo yanqui, ¿no? Pero todo mundo desea estar allá, todo mundo añora lo que tienen y creo que esa animadversión en contra, ¿no? Está basada en la envidia, ¿no? Es una envidia de lo que tienen los otros y que tú no tienes, ¿no? El comentario del compañero anterior, ¿no? ¿Por qué no se critica el capitalismo? El capitalismo no es el mejor sistema, pero es el único que se acerca un poquito más a lo que andamos buscando. Y entre ellos es las libertades, ¿no? Que las libertades nos dan aquella oportunidad de buscar nuestra propia dignidad humana y el bien común, incluyendo la propiedad privada, ¿no? Tengo la fortuna de haber estado aquí
y conocer el capitalismo y no lo defiendo ni estoy a favor de todo, pero sí creo que si me pidieran tomar parte a cuál sistema, 1.000 millones de veces defiendo tener aquel que me va a dar la libertad de poder expresarlo y que no me va a meter a la cárcel o me va a asesinar por decir lo que pienso, ¿no? Entonces, en el capitalismo nunca he visto yo que persigan a los católicos ni a los cristianos, ¿no? Aunque sean de otra denominación. Y en la izquierda siempre hay una persecución y asesinos, ¿no? Ahorita, en este momento, puedo apostar que están pasando entre católicos, sacerdotes mismos, asesinados, ¿no? En otros países donde no se les permite tener esa libertad de culto, ¿no? Esa es la gran diferencia, creo yo, entre el capitalismo y el socialismo. No es perfecto, pero se acerca más a aquello que me da la oportunidad de trabajar en buscar aquello que debo como buen católico. Muy bien, gracias. Sí, tenemos que ver, no porque tengamos que ubicarnos en el centro, no, pero sí ante la visión del Evangelio, tenemos que ver en los extremos, por una parte el capitalismo y por el otro el socialismo. En estos extremos, decía yo, agarrando lo poquito o lo mucho que tengan de positivo, el camino a seguir para nosotros es la defensa de la dignidad humana, la justicia y la lucha por el bien común. Y esos van a ser los carriles por donde nosotros queremos y debemos transitar. Y seguir sembrando estos criterios del Evangelio, esperando que el capitalista ya no sea tan individualista, porque el problema del capitalismo es el individualismo. Que los socialistas respeten las individualidades, las libertades, y dejen de querer amalgamar en una sola comunidad, en una sola, digamos, en una sola colectividad, mejor dicho. Tanto el individualismo como el colectivismo a rajatabla debe de buscar su equilibrio en su punto medio. Dignidad humana, justicia, paz, bien común. Los principios de la doctrina social de la Iglesia, pues. Por ello debemos de luchar y siempre, mis hermanos, de la mano con el Señor. Sin Él, sin Dios, nada podemos hacer. Y con la motivación que Dios nos da, podemos seguir haciendo esfuerzo, trabajo, porque lograr cosas mejores. Y sobre todo nosotros ya más adultos, pensando en las generaciones, ¿qué legado les vamos a ofrecer a las nuevas generaciones? ¿Verdad? Bueno, Amén. adelante. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. Ricardo. Muchas gracias. Muy buenas noches, padre. Buenas noches. Muy interesante el tema. Disculpe que perturbemos su descanso, pero este tema poco se habla y eso así quería empezar mi pregunta. La iglesia es muy madre porque ha estado pendiente de sus hijos de muchas formas, muchas obras de caridad, educación, salud, refugiados. Pero en este sentido de la doctrina social de la iglesia, le falta ser maestra, y me incluyo dentro de esa iglesia que falta ser maestra. ¿Por qué se tiene miedo? ¿O por qué digamos, el clero tiene miedo, por ejemplo, cuando pueden haber alternativas de hacer escuelas de doctrina social de la iglesia? Y por lo general se habla de pobres si es que el evangelio ayuda, pero mientras tanto muy poco se habla de esto de compartir, del bien común, de estos temas muy poco se tocan los evangelios, son más cristocéntricos, ¿no? Cuando Cáritas, por ejemplo, para dar, sí, los grupos de Cáritas que recogen
bienes y llevan, y dan, mejor dicho, es una buena opción, pero falta un poco también de que el que tiene, el rico, pueda confrontarse con la pobreza estando con los pobres. De eso, si se hace un 24 de diciembre, es mucho. Por eso el Papa Francisco se vio obligado a, a crear un día, una jornada de los pobres, para un poquito volver a pensar en eso, ¿no? Y en base a eso va mi pregunta. ¿Por qué? Bueno, primera pregunta, ¿por qué se tiene ese miedo de abordar la pobreza tal vez en el clero? Y lo segundo, disculpe que, pero como laico lo veo, eh, hace un año, en este mismo espacio, compartimos el tema como oración, la Jornada Mundial de los Pobres. Y salió una pregunta al final muy interesante. ¿Qué la jerarquía, las homilías, correcto, pero hay alguna actividad mucho más concreta? Y pensaba yo, nosotros en Ecuador hemos tenido una actitud ad extremis de nuestro monseñor, que presentó muy valientemente su postura para poder paralizar una huelga que ya llevaba aquí 18 días. Pero de esos diálogos, tal vez en un momento más de carácter fraterno, más solidario, podría hablar la jerarquía, monseñores, ahora nuestro cardenal Luis, con el presidente, con los ministros. Puede encauzarse un diálogo así para decirle con mucha caridad. eh, este, esto que va por aquí, esto por aquí hay que corregir, esto que está muy bien, sigamos con esto, porque a veces nos quedamos solamente con declaraciones. Nos han enviado ahora una declaración muy bonita, pero como laicos tal vez nos gustaría ver que esas declaraciones vayan directamente también con el presidente, con los ministros. ¿Hay una posibilidad de encauzar eso o por los acuerdos de Vaticano como Estado, no se puede, tiene que ver eso con la injerencia religiosa? Gracias, padre, y disculpe la largura. Sí, muchas gracias, Ricardo. Sí, son dos cositas. Efectivamente, yo pienso que por la misma educación que el clérigo recibe a lo largo de su preparación en el seminario, se recalca más la parte académica que la parte humana, perdonen que así lo diga. O sea, bastante preparados en la cuestión académica, en el asunto de teología y filosofía y demás materias, pero al final de cuentas, lo que debería de estar más fuertemente formado es la cuestión humana, ¿verdad? Hay muchos factores que siempre nos llevan a decir, tiene que haber reformas ahí en la preparación al sacerdocio, tiene que haber, porque ya hace falta tener los nuevos sacerdotes desde el seminario tengan una visión más clara de lo que es lo que es la misión de la iglesia, ¿no? Que es salvar al ser humano íntegro, metiéndose también en la cuestión, digamos, material, los problemas que aquejan a la sociedad. Entonces, la jerarquía con esa formación, de repente, pues, no se anima, no quiere meterse en la parte meramente humana, pero digamos, desde esa, digamos, falta de formación en lo que es la auténtica caridad, como expresaba con el ejemplo que nos ofrece Santa Teresa de Calcuta. Entonces, pues en este sentido, mis hermanos laicos, hay que echarle muchas ganas, sigan haciendo oración por los sacerdotes y la jerarquía en general, que un día tenga, digamos, digamos, otro enfoque más, digamos, no dejando de ser nuestra formación y nuestra espiritualidad cristocéntrica. Eso no lo podemos hacer a un lado.
porque Cristo tiene que, para nuestro trabajo en lo social, tiene que ser el centro. No quitemos a Jesucristo del centro, pero pues visto con ojos como Él quisiera que nos veamos, pues no para solamente dejarnos absorber por la cuestión ritual o cultual, que es donde pienso que se atoran muchos sacerdotes, que solamente nos preocupamos por la cuestión sacramental y cuando a veces más allá llegamos pues a la cuestión, digamos, meramente asistencial, preocupándonos por dar algo de despensa, ropa, medicina, pero la formación humana no le entramos tanto ahí. De manera que oración para que haya cambio de modo de ser y de pensar en la jerarquía. Es un hecho que algunos sí le hacen la luchita por ir más allá de lo meramente eclesial y pues hacen lo posible por ponerse en contacto y llegar a acuerdos con las autoridades civiles. No, de ninguna manera en nuestro código de conducta está frenado para no entrar en contacto con digamos, con la autoridad civil. Debería de ser preocupación de los obispos, por ejemplo, de darse a la tarea de tener más cuidado en tener esa comunicación. Yo pienso que en parte a veces somos, digamos, hechos a un lado por parte de la autoridad civil porque no buscamos puentes de contacto para hacer un trabajo común o hermanado en favor de la gente. Abandonamos pues también, eso y lo digo con toda claridad, abandonamos a los políticos y sí, los criticamos, pero no nos asomamos un poquito más a su vida política para ayudarlos a que cambien y sean más, digamos, apegados a los valores que se deben de promover. Pero no, el Vaticano no pone ningún freno para que participemos. Es importante ayudarle a descubrir, animarse pues, y pidamos también para que, sobre todo los altos jerarcas, se animen a entrar en contacto con la autoridad civil para hacer un trabajo de conjunto. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, padres. Julio Blanco, su última pregunta, lo más concreto. Perdón, creo que se quedó levantada la mano. Una disculpa. Ok. Bueno, Bueno, adelante. agradecemos a todos por la participación de este espacio, en especial al padre Ángel Betancur. Algo adicional que me gustaría contar. Normalmente los católicos estamos a veces hasta distanciados, nos peleamos entre hermanos, amigos, que la izquierda, la derecha, y realmente el éxito está en el mix y como dijo el padre, siempre tenerlo a Cristo en el centro, ¿sí? Si tenemos probablemente a alguien de una línea de gobierno X, siempre pensar qué nos pide Cristo. Eso sería realmente un aporte que quisiera indicar. Y Juanito, adelante con tu despedida y gracias a todos por participar. Gracias. Agradecer al Padre por esta participación. Padre, gracias por atender nuestra invitación. Padre, y ojalá pueda estar con nosotros en otro momento, porque es verdad lo que dice Ricardo. Muy poco se tocan estos temas de doctrina social. Vemos en redes otros temas, pero queremos, no que sean, bueno, la apologética está muy bien, pero también estos temas de doctrina social, que hace falta mucho formarnos todos, ¿no? Como laicos y algunos que otros sacerdotes también. Padre, le dejo con su despedida y la bendición que nos dé. Muchísimas gracias. Yo sigo a sus órdenes, mis hermanos. En lo que podamos compartir, lo haré con mucho gusto. De manera que
Bueno, pues si ha sido de su agrado este encuentro, pues que se repita, ¿no? Pero, Padre eh, Ángel, me gustaría que indique a los oyentes, usted está en México, exactamente en Tijuana, y cuál es su función allá. mira, actualmente ya soy yo emérito. He cumplido ya los 75 años y por lo tanto ya mi última parroquia la dejé hace un año, ¿verdad? Pues toda mi vida me he dedicado a esta vertiente de lo social, pues como encargado muchas veces de la pastoral social, incluso a nivel episcopal, allá de la Conferencia Episcopal de México. En algún momento me dieron la encomienda de estar al pendiente de la cuestión migratoria desde Panamá para arriba, para acá. Y actualmente yo vivo en Tecate. Hemos creado una universidad con inspiración cristiana y que busca esta universidad promover los valores que tanto hacen falta que rescatemos o apuntalar porque pues están muy descuidados o muy hechos a un lado los diferentes valores y por eso hay tanto problema social en lo político, en lo social, en lo mismo, digamos, religioso. Y entonces, una gran parte de mi tiempo actual es precisamente estar al pendiente de la universidad aquí en Tecate. Tiene otros planteles, uno en Rosarito y otro allá en Mexicali. Pero yo estoy aquí al pendiente del plantel de Tecate. Y pues obviamente en la cuestión pastoral estoy ubicado como residente en la parroquia de Guadalupe, de aquí de Tecate, que está en el centro de la ciudad. Tecate es una ciudad pequeña, más o menos de unos 120,000 habitantes. No es muy grande comparada con el monstruo de Tijuana, que son más de 3 millones los habitantes en esa ciudad, ¿verdad? Pues ese es ahorita estoy por ir mañana, si Dios quiere, me voy a Sacramento, estaré allá unos 15 días en una parroquia altamente hispana, tiene alrededor del 90% de hispanos, ¿verdad? Y que por cierto, pues las autoridades actuales están muy desubicadas. ¿Qué van a hacer si toda esa gente la retiran de la Unión Americana? Se cae de por sí sola. La economía ahorita anda muy mal porque están con esas políticas tan agresivas para las personas que no son, digamos, nacidas allá, ¿verdad? Y pues en general ese es mi perfil actual. También estoy encargado estoy promoviendo la reapertura de la Casa del Migrante aquí en Tecate. Se cerró hace un año por, por problemas que surgieron allí en el equipo y los migrantes de ese momento, pero ante las deportaciones en masa y todo eso, estamos viendo la necesidad de reabrir y estamos en esa preparación. Si Dios nos da licencia, la reabriremos en septiembre próximo con ocasión del Día Mundial del Migrante. Muchas Así. gracias, Padre. Qué privilegio tenerlo, ¿no? Que no sea la primera ni la última que lo tengamos con nuestro programa. Si Con nos da la muchísimo. bendición, Padre, y le agradecemos. Sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que a cada uno de nosotros nos has concedido. Dígnate bendecir a las familias de los aquí presentes que nos ayúdanos a siempre ser fieles a tu amor, a tu amistad y que sepamos siempre compartir los dones que a cada uno de nosotros nos has regalado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanezca siempre con ustedes. Amén. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. A sus órdenes. Gracias, Padre. Gracias, Padre Ángel. Gracias, Miguel. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias por tu Una linda hermano. noche.
Una bendecida noche. Esto va a ser elevado en arroba con Gracias a enfoque todos. virtual para que busquen el YouTube, ¿no? Dios mediante en estos días. Gracias, Gracias. Pax Christi. Pax Christi. Paz Christi. Amén.